Ingeniera, buenas noches. Mi nombre es José Sánchez Otsoy. Curso el curso de Bioquímica 1 de la sección B. Les voy a hablar un poco sobre la glucólisis. Dice que la glucólisis se considera el rompimiento de la molécula de la glucosa en una serie de 10 a 11 reacciones que se llevan a cabo en el citosol de todas las células que tienen como producto dos moléculas de piruvato de 3 carbonos cada uno o lactato. Las funciones de la glucólisis son la generación de moléculas de alta energía ATP y NAD como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica y fermentación. La generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica, es otra de las funciones de la glucólisis. La glucólisis consta de 3 fases, es decir, las 10 reacciones se dividen en 3 partes. La fase de gasto de energía, donde se consumen 2 moléculas de ATP, fase intermedia y fase de obtención de energía, donde se obtiene 2 moléculas de ATP y así generando 4 moléculas, 2 moléculas de piruvato, perdón. Esta reacción consta de 10 reacciones. Cada una de estas reacciones está catalizada por una enzima diferente. Pueden haber patologías debido a la inactividad o deficiencia de una enzima, como es la deficiencia genética de la enzima piruvatocinasa, que es la segunda causa de la anemia hemolítica producido por error genético de enzimas, y su causa principal es la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El piruvato puede tener distintos destinos, pero esto depende de la oxigenación de la célula. En presencia de oxígeno, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Es una reacción catalizada por el complejo enzimático complejo piruvato deshidrogenasa, importante en las neuronas y las células cardíacas. En ausencia de oxígeno, el piruvato se transforma en lactato, reacción catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa. Luego, el ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácidos cítricos, ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se llevan a cabo en la mitocondria de la célula. Descrito por Hans Krebs en el siglo XX, este ciclo es aeróbico, lo que quiere decir que no funciona sin oxígeno. El ciclo de Krebs consta de 8 reacciones. Por cada vuelta tiene un rendimiento de 12 ATP y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. La deficiencia de alguna enzima, como es la enzima piruvato deshidrogenasa, que cataliza la reacción de piruvato en acetilcoenzima A. La deficiencia de esta enzima puede causar daño neurológico, ataxia, convulsiones, apnea, desmineralización, debilidad muscular, hemiparesia y distonía. Lo más relevante que podemos decir sobre el ciclo de Krebs es que dice que en las reacciones en donde se obtienen cofactores, o sea, NADH, FADH2 y GTP, son la reacción 3, la reacción 4, la reacción 5, la reacción 6 y la reacción 8, produciendo cada uno de estos cofactores como se detalla en la pantalla. Por último, vamos a hablar sobre la cadena de transporte de electrones, que es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana plasmática de las bacterias en la membrana interna mitocondrial que mediante reacciones bioquímicas producen adenosintrifosfato. Consta de 4 complejos unidos a la membrana mitocondrial interna: complejo NADH deshidrogenasa, complejo 2 succinato deshidrogenasa o ubiquinona, complejo 3 complejo citocromo BC1 o citocromo reductasa y complejo 4 o citocromo C oxidasa. El complejo 1 capta 2 electrones del NADH y los transfiere a un transportador liposoluble denominado ubiquinona. El complejo 2 dona electrones a la ubiquinona desde el succinato. El complejo 3 obtiene 2 electrones desde QH2 y se lo transfiere a 2 moléculas de citocromo. Y por último, el complejo 4 capta 4 electrones de las 4 moléculas de citocromo C y se transfieren al oxígeno para producir finalmente las 2 moléculas de agua. En relación con la contabilización de las moléculas de ATP de la glucólisis aeróbica, se detallan en esta imagen: la glucólisis, proceso de piruvato acetilcoenzima y el ciclo de Krebs. Esto es la cantidad de todas las moléculas de ATP que generan, dando un total de 38 moléculas de ATP. Último, un término que debemos aclarar es el término de deuda de oxígeno, que se considera como la cantidad de oxígeno consumida por el organismo desde inmediatamente después de realizar un ejercicio hasta el consumo de oxígeno normal en reposo. Se activa durante el ejercicio, depende de la intensidad, duración y el tipo de ejercicio. Muchas gracias, eso es todo.